Buenas noches, una nueva edición de Grano del Sistema. Voy a transcribir una entrevista que realiza Eric Schaffer de Bloomberg a Ray Dalio, especulador, copresidente y fundador de Bridgewater Associates, uno de esos un patrimonio o gestión de 150.000 millones de dólares. Son esos grupos financistas, tipos buitres, ¿no? Y que fue transmitido a la televisión de Estados Unidos. Ambos examinan las crisis en Turquía y Argentina. Escuchen con atención. Le pregunta el periodista de Bloomberg: hablemos de uno de esos dos tipos de crisis de deuda, la depresión inflacionaria. ¿Es esto lo que está pasando en Turquía, en Argentina, en los mercados emergentes en general? Responde el hombre del fondo de financiación: sí, con certeza esto pasó muchas veces y no es la primera vez que ocurre en Argentina. De hecho, Argentina tiene un hábito de atravesar crisis así, y tampoco es la primera vez que ocurre en otros lugares. Se puede seguir básicamente el gran tema, que es si la deuda está en moneda local o extranjera. Cuando está en moneda extranjera, como pasa en estos países que tienen mucha deuda en dólares, de repente tiene un problema tratando de pagar esa deuda. Cuando el dólar sube y el dinero que recauda en esa moneda local no tiene suficiente plata y entra en una espiral en la que quiere imprimir más dinero, su moneda se devalúa de vuelta, y esto ocurre de una manera bastante mecánica. Le pregunta el periodista de Bloomberg: estos países todavía no tocaron fondo, ¿no? No, pero yo diría que ya recorrieron 2/3 de su camino hacia el fondo. Ahora depende de cómo opere la política monetaria, porque la cuestión es si los tenedores de esas monedas ven una suba suficiente en la tasa de interés que los compense por lo que siga subiendo el dólar. El Banco Central, ayudado a veces por el Fondo Monetario o a veces solamente con sus decisiones, tiene que crear una tasa de interés que compense la inflación y la devaluación. En términos generales, lo más grande de los movimientos ya pasó. Es la mayor preocupación. Vamos a tener mucho pánico, más pánico. Y como dice el dicho, el momento para comprar es cuando hay sangre en las calles, ¿no? Ahí es cuando se encuentran las oportunidades. Esas son las cuentas que hay que sacar. Le pregunta el periodista de Bloomberg: ¿hay suficiente sangre en las calles para ver las oportunidades? Creo que nos estamos acercando a ese momento. Lo que dice este hombre es recurrente, y siempre hay alguien que se hace cargo del país devastado, y por lo tanto debe hacerse cargo de todas las deudas. Cuando digo que la historia se repite y que el imperio es siempre lo mismo, es porque dio resultado siempre, y no me equivoco. Todos hablan del primer empréstito, el de la Baring Brothers, contratado con Rivadavia en 1824, empezó, y después en 1824, y saldado en 1948, pagando 45 veces más dinero del que entró. Es decir, entraron 180.000 libras y se pagaron 8 millones. Pero nadie habla del motivo por el cual se contrató. Durante las guerras por la independencia, se tomaron deudas por la compra de material bélico y otras yerbas. El país entró luego en la anarquía, cuyo punto máximo fue junio de 1820, que llegó a haber 3 gobernadores en Buenos Aires. Situación que prácticamente se repitió en todo el país. Buenos Aires fue la primera que la superó y se organizó en 1821, y la que cargó con todas las deudas desde 1810. Inglaterra, dueña de esas deudas, impone su mejor cuadro, Bernardino Rivadavia, primero como ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores del gobernador Martín Rodríguez en junio de 1821, y luego como presidente de la Nación en 1826. Algo parecido lo que aconteció 170 años después con Domingo Cavallo, que como canciller de Menem firma el Tratado de Madrid con Inglaterra y luego como ministro de Economía lo pone en funcionamiento. Como dijo Scalabrini Ortiz,
Los ingleses colocaban el hombre justo en el lugar justo en el momento justo. Por eso, cuando alguien detenga la futura debacle Argentina, observen fundamentalmente quién se hace cargo después. Estamos entre el odio y la venganza. Todo el mundo habla de la grieta, que Alberto es la persona justa para zanjarla. Yo veo algo completamente diferente. En los medios tradicionales del sistema por derecha sigue el mismo mensaje de odio que antes de las elecciones. Y en los medios del sistema por izquierda, el mensaje es de venganza. En la calle, en la casa, en el lugar de trabajo se ve lo mismo. Se conocen informaciones que en las dependencias oficiales hay enfrentamientos entre los que ingresan y los que están de antes. Es la misma grieta de siempre. El globalismo contra el nacionalismo, encarnada en 1810 entre Moreno y Saavedra, unitarios y federales hasta Pavón, interior contra el puerto hasta 1916, conservadores contra yegorelistas hasta la entrada de la década infame, peronistas y antiperonistas a fines del siglo XX, medio pelo y negros de mierda en el siglo XXI. Y si a través de más de 200 años no se pudo eliminar, es pura y exclusivamente porque la misma sirve a los intereses globales de turno, ya que mantuvo la sociedad dividida y fragmentada, y cada uno que gobernó en su momento, cualquiera haya sido su ideología, se identificó con una parte de esa grieta. Aún involuntariamente y sin pensar en ella, su comportamiento ha sido acorde a los intereses globales. Solamente se podrá superarla cuando un gobernante no provenga de ninguna de las dos facciones. No es una cuestión generacional, porque se ha ido reciclando con la historia. Y para muestra de intransigencia y falta de paciencia, militantes macristas convocan una marcha en el Congreso para el 18 de diciembre. El gobierno envió el jueves 12 al Congreso la convocatoria de sesiones extraordinarias hasta el 31 de diciembre para tratar un proyecto de ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia económica, el mismo que anunció el presidente Alberto Fernández durante su discurso después de tomar posesión en el cargo. A través de las redes sociales, bajo el hashtag 18D Todos al Congreso, militantes de Cambiemos hicieron un llamado de emergencia al 41% de la población que votó por la reelección de Mauricio Macri y convocaron a una marcha al Parlamento para ese día. No debemos dejar que aprueben la emergencia, es una forma de poder para manejar dinero a su antojo, es una de las consignas. La declaración de emergencia económica genera ruido en Juntos por el Cambio, debido a que le confiere la jefatura de gabinete las facultades para reasignar partidas presupuestarias sin pasar por el Congreso. Los primeros movimientos del gobierno, en tanto las designaciones de los funcionarios y su orientación política, comienza a preocupar demasiado a la izquierda conforme a lo que es tradicionalmente el pueblo argentino. Porque justamente el marxismo es una doctrina que potencia esa lucha de clases y hay muchos lobos disfrazados de corderos. Es muy difícil hacer un análisis de un gobierno que recién comienza y que tiene que hacerse cargo de una de las peores situaciones económicas de la historia. Lo que sucede es que aquí se da la paradoja de que quien lo sucede es parte del problema, que ya no pocas cuestiones que acontecieron al gobierno anterior fueron heredadas de quienes asumieron ahora. Y solo pasaron 4 años, por lo que tienen total conocimiento de la situación, en especial del trazo grueso. Es decir, saben cuál es la deuda heredada y en qué moneda está, cuáles son sus vencimientos, qué reservas habían y cómo está la situación actual y productiva del país. Además, desde las PASO, pasaron casi 4 meses, un tiempo más que suficiente para tener elaborado un plan consistente. Hasta el mismo expresidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzón, manifestó que sabía que perdían por 9 puntos. Hace varios programas manifesté que al país le hacía falta un cirujano
que tiene el tiempo justo para que un apéndice no pase a peritonitis. Y acá lo que se observa es que aún se siguen acomodando y cubriendo cargos. Y respecto a esto quiero hacer un comentario. Creo que la situación actual de la Argentina merece que la clase dirigente, de una vez por todas, esté a la altura de las circunstancias. No hay mejor conducta que la del ejemplo. ¿No será la hora que comiencen a bajar líneas a la sociedad disminuyendo los gastos en lugar de aumentar los impuestos? Y hacerlo no significa echar miles de personas a la calle como piden los liberales, sino concentrar el esfuerzo utilizando los empleados disponibles en lugar de tomar nuevos. Establecer los ministerios y secretarías que sean necesarios y no uno para cada amigo o compromiso de campaña. Si nos comparamos con los países del primer mundo, ¿dónde nos ubicamos? Este gobierno tiene 21 ministerios. Francia funciona con 19. Inglaterra con 17. Estados Unidos con 20. Alemania con 14. China con 24. ¿Estamos mejor que ellos? Una falacia de todos los que defienden el elefante blanco, que es la burocracia del Estado, es que una secretaría tiene menos poder de decisión y menos fondos que un ministerio. Totalmente absurdo. Si de un tema se debate la solución y se determinan los fondos que se necesitan, la ejecución de los mismos pueden estar en manos de un ministro, un secretario, un subsecretario o un director. Basta de mentiras. Regresando al tema principal. Tuvieron 4 meses para armar gobierno y tienen que tener los planes. Ahora bien, si la designación de los funcionarios era consensuada o negociada, o un nombramiento era vetado por alguien de más poder, es problema de ustedes. El tiempo lo tuvieron, si se pasaron rosqueando es otra cosa. Llama la atención que de temas fundamentales como la deuda externa no se hayan expedido. Conocían los montos y plazos de vencimiento. Pregunto, por algunas manifestaciones del nuevo ministro, se desprende que pertenece al sistema. Por lo tanto, no van a cuestionar la legitimidad. Seguimos pagando el saqueo y la corrupción. Nadie le pone el cascabel al gato. La reconoció el kirchnerismo, el macrismo, ahora nuevamente. Todos hacen pagar la corrupción a la gente. Los defensores del sistema, cuando uno propone la revisión de la deuda, no mencionan el apocalipsis que se nos viene. Le respondo, en 40 años hemos pagado 400.000 millones de dólares, debemos aún otro tanto. Con esa metodología tenemos 41% de pobreza, 9% de indigencia y otro 40% colgado de la palmera endeudado a más no poder. 62% de los menores de 17 años pobres, una desocupación del 30%, porque si la tomamos en su totalidad sacando los planes sociales, 10,6 minga. Tremendo descenso de los niveles de vida, el país totalmente atrasado en infraestructura, fabricamos el 40% de lo que consumimos cuando hace 45 años era el 96%. La educación y la cultura por el piso. ¿De qué apocalipsis me hablan? Si los 4 jinetes hace décadas que viven en la Argentina a costa del resto de la sociedad. Como los mensajes que dan es que no la van a cuestionar, entonces queda la moratoria unilateral. Como dice el presidente, la pagaremos cuando crezcamos. Pregunto, ¿lo arreglaron ya? Porque nuestro país paga los intereses más altos del planeta. Y si dejamos de abonar 2 años, es más o menos como pagar el mínimo de la tarjeta siempre. Y en 2 años me la cuenta, ¿eh? Es muy difícil sacar el país adelante si los que gobiernan pertenecen a uno de los sectores que los llevaron a la ruina. Digo esto porque en los 70 no había grieta, ni desocupación, ni pobreza, existía movilidad ascendente, se podría comprar vivienda propia, y entre los liberales que gobernaban hasta hace una semana y los comunistas que están ahora se encargaron de liquidarlo. Solo les aviso,
Si en 5 días de gestión ya pegaron semejante volantazo hacia la izquierda, es contra natura. Este pueblo no es comunista. En algún momento se lo van a hacer saber. Se los voy a decir una vez más. Si buscan la solución dentro del sistema, no la van a encontrar. El sistema nos trajo hasta aquí. Y hasta ahora lo poco que se comunica es más o menos, es más de lo mismo, de medidas que fracasaron en el pasado, como la doble indemnización, el dólar turista y las retenciones al agro. Ahora, yo pregunto, ¿esto lo hacen pensando que es una solución o para provocar el quilombo? Lo planteo observando lo que pensaba Cristina cuando era presidente. Marzo más o menos, en febrero, me vino a ver la Confederación General del Trabajo con todo su plana directiva para pedir que sacáramos leyes donde se impidiera el despido o se volviera a la doble indemnización o triple indemnización. Y yo les dije que no iba a tomar ninguna de esas medidas, que objetiva y discursivamente sonaban muy bien, que iba a estar toda la sociedad de acuerdo, pero que iban a tener efectos totalmente opuestos a los objetivos que perseguíamos, porque uno puede tener los mejores objetivos. Esto lo aprendí no ahora, hace unas cuantas décadas atrás. Uno puede tener las mejores ideas, los mejores objetivos, los mejores sentimientos, pero si equivoca los instrumentos, se va al demonio. Y el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. ¿Qué dije entonces? No voy a sacar ninguna norma que lo único que va a ser asustar al capital, que es lo más asustadizo que hay. Con respecto al tema del hambre, otra vez sopa. Lo dije hace un par de programas. El hambre se termina llevando los alimentos a los merenderos, a los colegios, donde haya uno. Si hay hambre es porque no se come, y si no se come es porque falta comida. Entonces llevemos comida y pongamos la estructura de los estados nacional, provincial y municipal al servicio de ello, para la logística, para controlar y para ayudar. Basta de dar dinero a la gente. Eso termina en cualquier lado en un país comido por la corrupción. ¿No ven cómo se canjean en los centros de trueque los alimentos que les entregan? Estamos hablando de un sector de la población acostumbrado a la dádiva. Parte de esos vales van a la cerveza, se los aseguro. Basta de rosca y de negociados. La educación de ese sector de la población cayó al tercer subsuelo. No podemos seguir cometiendo los mismos errores. Cuando hay una carencia se da lo que corresponde. Hay hambre, se entrega comida balanceada ya elaborada. Hay desocupación, se genera trabajo. Como está la Argentina hoy, sobran necesidades para generarlo. Hay ignorancia, se brinda educación, tenemos la estructura en pie. Basta de seguir lucrando con la pobreza, tanto económica como políticamente. ¿Quieren saber cómo se hace? Consulten a gente antisistema o sigan con los emisarios de la élite hasta que choquemos contra la pared o la realidad se los lleve puesto. Un mensaje, señor presidente. No todos somos tontos. El cuento que va a rendir examen a tus alumnos en la facultad es un insulto. Fue electo para otra cosa. Tiene problemas más serios que resolver que seguir haciendo marketing. Pero además le pregunto, ¿qué les tomó en el examen? Porque el último cuatrimestre usted estuvo de campaña, aquí y en el exterior. Otra señal que nos da es que se quejó porque no había aire acondicionado en la casa de gobierno. Abra las ventanas. ¿Sabe cuántas personas no lo usan por el consumo? ¿Y se pasaron a ventiladores? Se predica con el ejemplo. Vuelvo a lo que dije al comienzo. ¿Cuándo comienzan a bajar los gastos? Sobre todo aquellos que marcan privilegios. ¿O piensan decir lo mismo que la esposa del presidente Piñera cuando le incendiaban el país? Está muy tensa la cuerda y muy sensible la sociedad. Mira, Alberto, esta sociedad es muy materialista. En los 70 la guerrilla no movió el amperímetro. La izquierda nunca sacó más de un 5% de los votos. El partido que usted dice representar habla de ni yanqui ni marxista. Le digo esto parafraseando a Alfonsín.
con los derechos humanos no se come, ni se vive, ni se educa. A Macri lo sacaron ustedes. Detrás de ustedes no hay nadie. Acá lo trajo los changos. Así decía un tío abuelo cuando alguno quería pasarse de la raya y era puesto en vereda. Aquí no estás con los changos. El enviado especial de Donald Trump a la asunción de Alberto Fernández, Mauricio Claver Carone, se fue antes de lo pautado en la Argentina. Decidió incluso no asistir el martes a la ceremonia de traspaso de mando en el Congreso y suspendió entrevistas que tenía prevista para el miércoles con el nuevo presidente argentino y su canciller Felipe Solá, entre otras figuras. Fue tras sus fuertes y manifiestos disgustos por la presencia como invitado a la asunción de Fernández del ministro de Comunicaciones del régimen de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, quien figura con previsión de entrada a la Argentina y a otros países. También por la visita del ecuatoriano Rafael Correa, con pedido de prisión preventiva en su país, y por los planes del nuevo gobierno de Fernández de asilar en la Argentina a Evo Morales, que estaba en ese momento en Cuba a la espera de un posible retorno a Sudamérica. Apenas llegó a su país, hizo el siguiente comentario: Alberto Fernández deberá resolver si está del lado de las dos democracias o las dictaduras latinoamericanas. Todos saben lo que yo pienso de Estados Unidos, pero reitero que para ir contra lo que ellos piensan se debe tener un plan de alternativa, algo que por ahora no se nota. ¿Qué puede suceder cuando quieran financiar la deuda y les pidan que rompa relaciones con Maduro y eche a Evo Morales de la Argentina? Más ahora que la pseudo presidenta Yáñez pidió su captura. Hay un artículo de Raúl Berlud, ese maldito déjà vu. Pareciera que jamás saldremos de las garras de este nefasto destino pendular. Siempre volvemos a lo mismo, desde la derecha saqueadora y entreguista de Macri a la vuelta de la locura militante montonera acá que ya hemos vivido. Y si volvemos las vistas por lo menos a 1983, no hay cambio significativo que nos permita decir que en 36 años fuimos un país con proa al desarrollo, el progreso y la unidad. El discurso del flamante presidente ya augura ese nefasto déjà vu, cuando hace una prédica demagógica de izquierda latinoamericana para la liquidación total de nuestras Fuerzas Armadas, de seguridad e inteligencia, lo cual es para un país amenazado y de territorio pretendido como el nuestro un certificado de defunción. Dijo que los recursos de la AFI serán desviados a otras necesidades populares, cosa que siempre termina en un acto de corrupción. Hubo otras prédicas en cuanto a la igualdad de la mujer, idealizó la unidad de los argentinos a través de consensos que jamás se producen, sentenció a los policías que llegue a tocar a un delincuente mencionando el famoso gatillo fácil, lo cual fomenta delincuencia, y hasta habló de crear una comisión para el restablecimiento de la soberanía nacional de las Islas Malvinas, cosa que en Londres y en el resto del mundo genera carcajadas. Banderas hechas en Inglaterra como la Wimpala, banderas de grupos comunistas y sindicales, el hermano de Maldonado exigiendo aún la aparición con vida de su hermano, las madres de la plaza y todo lo negativo que uno puede imaginarse de fiesta. Se vienen acontecimientos ya vividos, pero en peores circunstancias. El déjà vu no nos suelta por la simple razón de que el pueblo argentino no pensó en el momento del voto, cayendo en la más perversa de las trampas que fue la grieta, y así podríamos graficar que el pueblo argentino sigue siendo una triste murga, que a modo de corzo en contramano avanza decididamente al borde del precipicio. No soy el único que lo dice. Otro artículo de Denis Martos, que Dios nos ayude. Hay algunas cosas de la mitología demoliberal que no consigo entender. Me dirán ustedes que no hay mucho para entender en una mitología, pero no puedo dejar de lado que dentro del ideario iluminista liberal figura, en un lugar muy destacado y central, la figura de la diosa Razón, proclamada el 10 de noviembre de 1793 por la Convención Francesa, y a la que hasta se le dedicó el altar mayor de la Catedral de Notre Dame.
La cuestión es que si me ato a los principios esenciales de la razón, no consigo entender cómo una persona que obtiene, digamos, el 40% de los votos en una elección presidencial puede luego figurar como presidente de la nación elegido por el pueblo. Yo seré troglodita, pero doña Razón me dice que el pueblo es una nación es más que un 40%, aunque sea porque la parte es siempre y en forma inevitable menor que el todo. Pero justamente allí está el dilema de mi necesariamente excluyente opción. Si le hago caso a lo que me dice la diosa razón de Robespierre, tengo que mandar al demonio el mito liberal del sufragio universal, y si me inclino por aceptar el mito del sufragio, tengo que mandar al demonio a la mismísima razón. ¿Qué hago? Para colmo, esto que es un dilema filosófico insoluble, si alguien llega al poder con el 22.24% de los votos, como Néstor Kirchner en el 2003, haciendo una simple resta, eso me dice que el 77,76% de los votantes no lo votó para nada. O sea, que en esa oportunidad el Néstor por cada voto a favor recibió más de 3 votos en contra, y sin embargo después del abandono y retiro a boxes de Don Carlos, don Néstor Kirchner accedió lo más campante al sillón de ese Rivadavia para gobernar en nombre de todos los argentinos. ¿Dónde está la lógica de una cosa así? ¿O es que debemos admitir como dogma de fe que la razón liberal es una razón sin lógica? Hoy muchos se quejan del kirchnerismo. Miren cómo empezó. Pero tomemos las últimas elecciones. Esta vez el desequilibrio no fue tan grosero, pero así y todo, nadie llegó ni siquiera a la mitad más uno para que se pueda decir al menos que lo votó la mayoría del electorado. Nada de eso. El tío Alberto y la abogada Exitosa obtuvieron el 48.2% de los votos, el gato Mauricio el 40.3%, y el conglomerado de todo lo demás cosechó un 11,5%. Si hacemos la cuenta nos da que de ese lado de la grieta el tío y la jefa tienen un 48.2% de gente que lo votó, pero del otro lado de la grieta hay todo un 51.8% que no los votó. Con esto no quiero decir que el gato Macri debió haber ganado, no, para nada, perdió y se lo tenía bien merecido, aunque más no sea por inepto. Su mayor mérito consistió en demostrar que los abogados en general no serán necesariamente buenos políticos, pero los gerentes empresariales tampoco lo son y hasta nos pueden resultar más caros. Es la incoherencia demoliberal la que posibilita estas cosas, y es justamente la mentalidad que la justicia y la impulsa la que me impide ser optimista en cuanto a nuestro futuro. Es que realmente no veo por qué el liberalismo demagógico de izquierda ha de ser mucho mejor que el liberalismo democrático de derecha. Lo que sucede es que todo el sistema de la democracia liberal es increíblemente deficiente para seleccionar a quienes lo van a gobernar. El sistema selecciona por intereses, por complicidades o por ambas cosas a la vez. El resultado es o bien una asociación de personas que llegan a los puestos públicos con la idea de defender sobre todo sus propios intereses y los de sus socios y o patrones, o bien resulta de una asociación de amigos, amigotes y parientes que se cuidan mutuamente las espaldas para garantizarse un puestito ante el comedero de la administración pública. Y como todos saben, ambas asociaciones pueden ser tanto lícitas como ilícitas, y la práctica demuestra un histórico predominio de los segundos. Por supuesto, por fuera y por encima de todos ellos, todavía hay que agregar la planificación estratégica de la plutocracia internacional, que es la que establece los lineamientos esenciales de la política global con sus bancos, sus instituciones de créditos, sus calificadoras de riesgo, sus think tanks, sus grupos de coordinación y sus lobbies de presión. Más allá de todas las consideraciones sistemáticas que pueden hacerse en la Argentina, se suma el hecho de que los personajes principales del sainete, cuya puesta en escena comenzó el 10 de diciembre, están a cargo de actores recontra conocidos. Dejemos a Alberto y a la Cristina fuera de comentario. No creo que haga falta hacer un resumen del currículum vitae o del prontuario de cualquiera de ellos. Son historia conocida y la mayor parte de ella, tanto a favor como en contra, es más o menos del dominio público. Pero sí ponemos bajo la lupa a varios de los integrantes de la comparsa acompañante,
lo que obtenemos no es más que un remake de lo que ya tuvimos. Y justamente por eso la realidad nos obliga a ser muy reticentes en materia de optimismo. Porque como dice el sabio refrán popular, el que se quema con leche ve la vaca y llora. Algunos de la comparsa acompañante. Matías Lamens, el amigo de Tinelli que fundió San Lorenzo, ministro de Deportes y Turismo. Agustín Rossi, el que perdió un misil, el que tenía submarino a San Juan en reparaciones, ministro de Defensa. Sabina Frederick, la que proviene del CELS, de Berbisky, y la que dijo en una entrevista que el terrorismo es un problema de los países de la OTAN, no es nuestro. Ahora va como ministra de Seguridad. Juan Cabandier, el que vio peces en el riachuelo y pidió que le apliquen un correctivo a una inspectora de tránsito por una multa que le hicieron, ministro de Ambiente. Ginés González García, el abortista promotor de la educación sexual integral y los métodos anticonceptivos, vuelve a ser ministro de Salud. Elizabeth Gómez Alcorta, la feminista abortista, otra integrante del CELS de Berbisky, abogada de la líder mapuche Moira Millán y de Milagro Salas, de quien dijo que su único delito es ser mujer. Ministro de la Mujer, Géneros y Diversidad. Jura con un pañuelo verde, lo que significa que quienes se identifican con uno celeste están fuera de su órbita. Tristan Bauer, el autor de 2 películas de propaganda de El Camino de Santiago, un panegírico sobre Santiago Maldonado y Tierra Arrasado en la diatriba cristianista contra la gestión de Macri, ministro de Cultura. Victoria Donda, la que dijo que sus padres mataron con orgullo y convive con un tipo que se ratonea con su propia hija, Alinadi. Martín Guzmán, un académico teórico, discípulo de Joseph Stiglitz, nacido en Argentina pero importado a los Estados Unidos, sin experiencia alguna en gestión pública simplemente porque nunca ejerció una función de gobierno, ministro de Economía. Nicolás Trota, el que sueña el aparato educativo en términos ruseñanos de contrato social para los próximos 20 años a fin de profundizar la ley de educación nacional y la educación sexual integral, ministro de Educación. Mario Meoni, un exintendente de Junín envuelto en causas por narcotráfico y también involucrado en causas de corrupción de la obra pública, ministro de Transporte. María E. Bielsa, una integrante del clan Bielsa que dijo: me duele tener que sentarme en una mesa y explicar por qué robamos, ministro de Vivienda. Luis Basterra, un hombre del entorno del controvertido Guido Ifrán, gobernador vitalicio de Formosa, designado expresamente por el dedo elector de Cristina Fernández, firme partidario de las retenciones del agro, ministro de Agricultura. Claudio Moroni, un amigo de Alberto Fernández, de frondoso prontuario por estafa en la Superintendencia de Seguro de la Nación, un fraude que involucra a ambos, ministro de Trabajo. Juan Pablo Biondi, un viejo amigo de Alberto Fernández, lo ayudó cuando estalló el escándalo de Romina Piccolotti, cuñado de Vélez, ex empleado de Lázaro Báez, CEO del grupo Octubre de Víctor Santamaría, que contó la Página 12 y AM750, entre otros. Secretario de Medios de Comunicación, vocero presidencial. Felipe Solá, a quien le debemos los cultivos transgénicos y el saqueo del mar argentino. Un tipo que siempre se prendió en todas, pero que sería capaz de buscar a Tanzania en el mapa de Asia, y que en cualquier reunión diplomática internacional inevitablemente quedaría, como decía el hijo de Tato Bores, haciendo el papel de ese boludo que está ahí parado con un canapé en la mano. El tipo ni siquiera sabe inglés, pero va de canciller. Carlos el Chino Sonini, un tipo que estuvo preso por encubrir a los imputados por el atentado a la AMIA, es miembro de Vanguardia Comunista y no del PCR como mencionan algunos, procurador del Tesoro. Laura Volnovich, firme integrante de la Cámpora, exnovia de Iván Hein, exnovia de Jorge el Loco Romero, actual novia de Máximo Kirchner, por sus méritos le dieron el PAMI. Alejandro Banoli, otro integrante de la Cámpora, es el sujeto que llegó a decir que Venezuela es el caso más exitoso en un proceso de distribución del ingreso. Siendo presidente del Banco Central, nombró a su pareja y a su hijo como ñoquis en esa institución. Como premio ahora le dan el ANSES.
Dentro del negocio político fue designado en Asunción como jefe de Estado Mayor del Ejército el general López Blanco, hombre ultra kirchnerista, quien contaminó a Granaderos con contingentes de izquierda, debilitando las fuerzas. Aliado de la subversión, y a quienes defendieron a los combatientes de Malvinas ante los ataques subversivos en la Escuela Mecánica de la Armada, hizo retirar a algunos granaderos y encarcelando a otros, responsables de empresas paralelas a sus funciones. Se vienen tiempos violentos, lamentablemente. Dicen que Dios es criollo, ojalá sea cierto, porque vamos a necesitar que nos ayude y mucho. Es una nota que publicó el Destape Radio, que es la herencia que vamos conociendo. Fíjense lo que dice este hombre, ¿no? No me lo critiquen a este hombre porque es abortista. Yo sé que es abortista, porque después me dicen, sí, pues vos te pusiste el saldote y tú no, yo estoy tomando por otra cosa que está diciendo. Yo conozco, que después a mí me cuentan todas las costillas. Daniel Goyán, nuevo ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, relató la situación de la salud en ese distrito. Estamos encontrando cosas espeluznantes y detalló. Había un helicóptero gemelo al que usa la gobernadora, que era un helicóptero sanitario. Lo fueron sacando las piezas para que volara al de la gobernadora. En la provincia no hay helicóptero sanitario para intervenir accidentes como el de la Ruta 2 hace unos días. El médico también aseguró, el 60% de los niños está por debajo de la línea de la pobreza y no se alimentan bien. Después de 10 años de que bajaba la línea de niños con problemas de desarrollo, comenzó a subir nuevamente. Y donde mires hay deuda, un servicio cortado, han dejado arrasadas las políticas públicas de salud y prevención. Y fíjense este detalle que da, que amplía que uno yo di la semana pasada. Relató, están cortadas las diálisis, están dejando una deuda en el IOMA de 7.400 millones de pesos con los remedios oncológicos cortados. Y este detalle, el IOMA recaudó el dinero, lo tiene, pero por una cláusula de Vidal le permitió quedarse discrecionalmente con los recursos de los trabajadores y el gobierno de Vidal fue tomando recursos del IOMA y ese dinero no se sabe dónde está. Además contó, no hay programa de salud bucal y la situación en algunos lugares es tremenda y los hospitales están cayéndose a pedazos. Y hay un 40% que dice que esto es mentira. Y de a poquito se va calentando el ambiente. Voy a dar 4 o 5 movidas que hay últimamente para que vean cómo de un lado y de otro empiezan a calentar el ambiente. Un grupo de productores y dirigentes de la mesa de enlace de 2008 fueron procesados por una protesta que realizaron en marzo de ese año, estamos hablando de 11 años más tarde, en pleno conflicto con el gobierno de Cristina Fernández con las retenciones móviles, 2008. Allí se fueron, entre otros, Eduardo Bussi, entonces presidente de la Federación Agraria Argentina, Matías Zambías, que conducía las Confederaciones Rurales, que era Argentina, la CRA, Luciano Milla, que se desempeñaba como presidente de la Sociedad Rural, Hugo Luis Biorchiati, es presidente de esa entidad, y Fernando Guillonio, que lideraba con Inagro. Todos fueron procesados y el viernes pasado por el juez Carlos Villafuerte Russo de San Nicolás por entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes en tierra. También fue procesado y embargado Silvio Echelbaum, de un gremio de la carne, la exdiputada Margarita Stolbizer, María del Carmen Alarcón, que integraba el grupo Pampa Sur y quien era presidente de la Sociedad Rural de San Pedro, Raúl Victores. Me parece un disparate. Si no es una vendetta, tiene bastante parecido, señora la Nación. Raúl Victores, es presidente rural de San Pedro. Victoria agregó, todavía no se unieron y ya están haciendo daño. Yo digo, sacar esto 11 años más tarde, muchachos, están empezando a calentar la pavita, ¿eh? Pero veamos esto, que esto es curiosísimo, y esto no lo van a escuchar en ningún lado. Vamos a aclarar algunas cosas para ir descubriendo el juego. Esto lo escribió Walter Oscar Scavino. Escuchen bien, porque esto no se lo va a decir nadie. La exportación de soja venía pagando retenciones de 18%, más 4 pesos por dólar exportado. Con un dólar mayorista a 60 pesos, esos 4 pesos por dólar exportado
que hasta ayer pagaban implicaba una alícuota efectiva de 6.5. O sea que la exportación de soja venía pagando hasta ayer 24.5 de retenciones, 18 de base más 6.5 que representaban los 4 pesos por dólar. Pero cuando Macri establece este mecanismo en 2018, el dólar estaba a 38 pesos, por lo cual los 4 pesos por dólar implicaban una alícuota efectiva del 10.5, por lo que en ese momento se pagaban 28.5% de retenciones, 18 más 10.5. A posteriori, la incidencia de los 4 pesos por dólar exportados se fue licuando por las sucesivas devaluaciones. Conforme al decreto publicado hoy o ayer, la soja pasaría a pagar los 18 pesos de base más 9% adicional que reemplaza a los 4 pesos por dólar exportado. Es decir, estamos hablando del 27%. Porcentaje menor al que se pagaba cuando Macri largó la medida allá por el 2018. Entonces, si las patronales del agronegocio arman protestas, lo harán de pura resistencia a un gobierno peronista, no por presencia de un perjuicio en relación a lo anterior, cuando Macri inauguró este esquema en 2018. Entonces la cuestión es política, obvio. El cálculo está perfecto. El asunto es que tenían 5 años para ingresar el importe en dólares, según la cotización al momento de la declaración. Por lo tanto, bicicleteaban 4 haciendo ganancias extraordinarias en las bolsas del exterior que no declaraban. Se les corta el curro, por eso quieren sacar los tractores a las rutas. Lo que pocos dicen es que buena parte de la deuda externa son esos dólares que retasearon durante los primeros 2 años y comenzaron a negociar después con el gobierno de Cambiemos. Hay 2 asuntos allí. Uno, la bicicleta que les permitían obtener ganancias extraordinarias. 2, que les daban la posibilidad de negociar y decidir con el gobierno de Macri cuánto liquidar y cómo. Por eso se enojan, porque no fueron consultados. Y fíjense cómo protestan. Hola, buenas tardes. Aquí estamos finalizando la trilla, con mucho sacrificio y mucho trabajo. Una nueva campaña. Una nueva campaña donde el nuevo presidente está amenazando con poner más retenciones. Y nosotros nos oponemos totalmente, porque es el fruto y el sacrificio de nuestro trabajo. Lo que brinda el campo no es ganancia neta pura, es muy pequeñita lo que nos queda a nosotros, porque gran parte se la lleva el gobierno, siempre los gobiernos de turno. Ahora en este caso es Alberto Fernández, y como le falta plata de la que se robaron antes, entonces nuevamente quieren echarle mano al campo, y nosotros nos oponemos totalmente. Ahora vamos a morir en las rutas, a desabastecer todo, pero no vamos a dejar que nos lleven nuestro sudor y nuestro sacrificio. Nuestro sudor y sacrificio tiene horas de trabajo durante el año, y días y noches enteras, que nadie lo sabe eso. Horas y horas arriba de los tractores, arriba de las cosechadoras. Y cuando les falta plata al gobierno, la reputa madre que los parió, adueñan de toda la cosecha del campo. No es así. Nosotros los gringos del campo necesitamos renovar las herramientas. Cada 3, 4 años necesitamos cambiar las sembradoras que se ponen viejas, las cosechadoras que se ponen viejas, que por más que las arreglen, no tienen solución. Hay que cambiarlas, y con mucho sacrificio, cuotita tras cuotita, cada 6 meses uno las va pagando, durante años. No nos llueve y tenemos que hacernos cargo. Fracasó una cosecha y tenemos que hacernos cargo de todas las deudas que tenemos, de insumos, de cosechadoras, de tractores, de todo, y hacernos cargo. Otra vez a sacrificarse otros 6 meses para sacar una cosecha. Cuando hay una cosecha buena, ellos dicen, al campo les va bien. Al campo les va bien para recuperar lo que perdió de antes.
no es moneda de cambio a cada rato y para venir a servirse como a ellos les parece. No, se acabó. El campo no va más. El campo les dice basta. El campo no quiere que le sigan sacando más, porque tiene sus compromisos que asumir. Así como el gobierno tiene sus compromisos, el campo también tiene sus compromisos. Entonces no estamos dispuestos a ceder absolutamente nada, pero nada. Esta vuelta es a muerte. Salimos a matar o a morir, pero no lo vamos a permitir que se vengan a llevar otra vez de vuelta el fruto y el sacrificio de nuestro trabajo. Así que Alberto Fernández, este es para vos. Si vos pensás aumentar las retenciones, vas a tener que salir a matarnos, porque vamos a salir a ruta y vamos a salir con todo, a parar todito el país. Y hasta que no se vayan, no nos vamos. Porque si ustedes ratearon antes, y es la plata que está faltando, bueno, tráiganla, pónganla ustedes a esa plata y solucionamos el problema. Y si no, se van a la mierda, porque esta vuelta no lo vamos a permitir. Salimos a matar o a morir. Sigamos con otro que calienta el ambiente. La Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia sorprendió al ordenar reabrir la causa que investiga la muerte de Santiago Maldonado e impuso la teoría de un posible abandono de personas, y a su vez se revocará el sobrecimiento del gendarme Chazú. Para la justicia se debe profundizar en el hecho de que el joven oriundo de la localidad del 25 de mayo haya sido abandonado por los miembros de la gendarmería, quienes lo persiguieron a tiros hasta la orilla del río Chubut. Esto lo publicó Infocielo. Fíjense como todos van tirando una leñita más, ¿no? Otra cosa que pone nervioso a más de uno. Oliver Stone, el reconocido director de cine de Estados Unidos, entrevistó a Cristina Fernández para su documental sobre el Laffer y la persecución judicial. En su última visita a nuestro país, en 2010, el cineasta calificó a Cristina Fernández de killer como una parte fundamental de la nueva Sudamérica. Está haciendo la película y le vino a consultar a ella. A más de uno estará revolviendo el estómago esto. Sigamos con lo que van a buscar la leña. Poco a poco van saliendo a libertad todos los kirchneristas detenidos durante el gobierno de Macri. Los partidarios del nuevo gobierno dicen que está todo sujeto a derecho. Lo curioso es que los jueces se percataron de ello 3 días después del discurso de asunción de Alberto Fernández y 10 días del alegato de Cristina al tribunal. Y nos siguen tomando de giles. Se difunde la noticia de que debido a comenzar una huelga de hambre, al otro día lo dejan en libertad, con la aclaración que no fue huelga de hambre, sino que se negaba a recibir alimentos provistos por la prisión. Bueno, los políticos tienen un concepto de mierda de la gente, ¿no? Y bueno, nosotros de ellos. Ahora pregunto, si toda esta gente está convencida que estuvo detenida injustamente, iniciará acciones legales. ¿Quién paga las indemnizaciones? Los jueces se jubilan con una prestación millonaria y nosotros nos quedamos con el muerto. Los políticos y los jueces fiscales los jueces están completamente seguros de su impunidad vitalicia. Esa rosca que han tejido ambas corporaciones les garantiza absolutamente todo. Por eso se han robado en 40 años $1 billón y no hay nadie preso. Incluimos también a los empresarios prebendarios de la teta del Estado. Por ejemplo, Pablo Roca de Techín, que sale a poner el hombro por el nuevo gobierno. ¡Qué país de boludo! Por favor. Otro que tira la leña, otro que sale con la leña. El Gobierno Nacional, a través de su Ministerio de Salud, aprobó el nuevo protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo. El ministro Ginés González García, mediante resolución 1.2019, incorpora en el protocolo actualizado las modificaciones realizadas por el Código Civil y Comercial y los avances científicos validados por la Organización Mundial de la Salud respecto a su intervención. Basta de versos, García. Veamos quién lo está imponiendo esto. Una de las primeras medidas que tomaron fue restaurar el sistema lumínico de las imágenes de Eva Perón en el edificio de la 9 de julio.
Yo les pregunto, si tanto veneran a Evita, ¿por qué no averiguan lo que pensaba ella del aborto? Un hecho que está trayendo mucha preocupación en la justicia y en gente del gobierno anterior es que Marcelo D'Alessio abre el ventilador, prende el ventilador pidiendo ser tomado como arrepentido. Esto es un resumen de una nota que escribió Juan Alonso. En la cárcel nadie lo quiere. A las 10 de la noche se cierran las rejas y ese sonido reproduce un insomnio incurable. El falso abogado y presunto agente de la AFI y la DEA estadounidense, Marcelo Sebastián D'Alessio, sobrevive en una pesadilla constante. Declaró en Dolores durante 20 horas, en 3 jornadas agobiantes ante el fiscal Juan Pablo Curi. D'Alessio dio todos los detalles sobre la operación de la causa de gas licuado y arrojó dardos con veneno moderado para el fiscal Carlos Stornelli y el juez Carlos Bonadío. Explicó qué función cumplió en la trama, le enrostró toda la responsabilidad de Gustavo Arribas, Silvia Magdalani, Pablo Pinamonti, Juan Sebastián de Stefano y los comisarios bonaerenses Aníbal de Gastaldi y Ricardo Bogoliu. De esta forma concisa atacó la pirámide de gerentes del operador Daniel Angelici, expresidente de Boca y amigo de Mauricio Macri. Y como si fuese poco, contó el accionar del testigo estrellado Leonardo Fariña en el armado de causas con materia mucosa y la inestimable ayuda de supuestos periodistas. En su angustiante escalada discursiva se acordó de las diputadas Elisa Carrió y sus colegas Mariana Zubik y Pablo Oliveto. El hombre que lavó miles de millones de dólares y euros en guaridas fiscales de media docena de países de América, Asia y Europa, producto de operaciones de extorsión, coacción y espionaje ilegal en la Argentina y en el exterior, arguyó sentirse utilizado por esas damas de profundas convicciones morales. La extensa declaración de D'Alessio tiene el auge del viento de la redención en el marco del incendio de Comodoro Pi. Y el fiscal Curi lo sabe, por eso formalizó el protocolo del caso y la promueve como potencial arrepentido. Pero el juez federal Ramos Padilla no es Bonadío. Y al cierre de esta edición estudiaba las horas de grabación y tomaba notas de cada frase del imputado de formar parte de una acción ilícita dedicada al espionaje estatal y paraestatal. Este juez no está leyendo las declaraciones que toman los taquígrafos, no, porque saben que esas declaraciones a veces son manipuladas. Están viendo las 20 horas de grabación. Los movimientos del fiscal Curi, a su vez, están siendo monitoreados seriamente por el futuro Procurador General de la Nación. Se trata de un juez federal destetado por el gran diario del 5G y sus plumíferos. Todo indica que Eduardo Casal pasará a otro destino porque fue designado por el gobierno que terminó su mandato el 10 de diciembre. Alejo Ramos Padilla debe decidir si homologa la propuesta del fiscal Curi, que se cansó de cuestionar su competencia hasta que fue retado por la Cámara Federal de Mar del Plata y advertido por mensajes jurídicos de la Corte. Este juez, este fiscal, que de movida se tiró contra el juez Ramos Padilla. D'Alessio ponderó de mala gana su íntimo vínculo amistoso con el periodista Daniel Santoro. Claro que no le fue tan bien como tuve que explicar por qué demonios se dieron la leyenda con la frase Ubeira a sangre fría, por aquel libro de Truman Capote que narró la masacre de una familia completa de Estados Unidos. La intención maliciosa era realizar una cámara oculta al abogado José Manuel Ubeira, uno de los tantos creyentes de la causa, que espera las impresiones orales de D'Alessio y de Stornelli como los ancianos de Tropea en Italia. El gobierno que se fue tuvo logros impresionantes. Transformó en litigante a Antonio Horacio Jaime Estiuso y en testigo de 75 carillas al empresario Mario Montoto. El fiscal Juan Ignacio Bidone dejó la soberbia por el pánico y el narco Ibar Pérez Corradi viró en garantista. Si hasta el espía en retiro de la AFI, Hugo Rolando Rolo Barreiro, se convirtió en un personaje memorioso de escuálida literatura, todos fueron señalados por D'Alessio en ese lodo. Un tercer sujeto nombrado por el espía espera la hora. Es nada menos que Guillermo Yanco, esposo de Patricia Bullrich, a quien tampoco le place verse citado por D'Alessio.
Ya suman 3 los hombres que hacen fila para ajustar el saldo. Por lo general no hablan demasiado y están acostumbrados a la carencia de empatía. Si Marcelo D'Alessio anhela una prisión domiciliaria segura, debería saber que no existe un lugar del planeta que escape a quienes nombró con el cerebro fuera de órbita. Justo ahora que la especialidad del espionaje trucho se descompone como la fruta vencida. Y también en esta circunstancia de Argentina hay gente abriendo el paraguas. Por respeto al pueblo mapuche, el municipio de Neuquén retiró de los pasillos el busto del general Roca. También sacaron un cuadro de la conquista del desierto. Los elementos formarán parte del Museo Histórico del municipio. El pedido fue realizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos a cargo de Fabio Bringas, dependiente de esa secretaría. Cuando ingresamos al segundo piso nos encontramos que en la puerta de entrada del despacho estaba el busto de Roca. Fue fuerte encontrarse con el busto del genocida allí. Fue duro porque una de las temáticas que vamos a abordar es el pueblo mapuche, aseguró un funcionario. ARMneuquén.com. Y también están los socios de permanente del sistema, ¿no? Desde la Revolución Francesa y su Declaración de los Derechos del Hombre en 1789, la francmasonería, con su ojo que todo lo ve, y los Rothschild han hecho y deshecho todo lo que han querido, siempre a favor de la burguesía. Ya en mayo de 1968, quienes se levantaban eran estudiantes de la Sorbona, lo hacían en nombre de la izquierda, con las efigies de Mao y el Che Guevara, pero no eran proletarios, sino burgueses. Y la izquierda, que ya en la Revolución de Octubre había comprendido que al proletariado hay que animarlo desde una vanguardia revolucionaria, compuesta por intelectuales burgueses, y entendió enseguida que iba a llegar mucho más lejos apoyándose en este nuevo público. Empezaba así, con el sionismo, la izquierda divina o la izquierda caviar, muy denostada en sus propias filas, pero que manteniendo aún la polvorienta fachada obrerista como la utilería de una puesta en escena, dejó pagando al proletariado para dispersarse en docenas de causas mucho más del agrado de las élites: el feminismo, la teoría de género, el ecologismo, el indigenismo, y se expandieron como una peste, llegando a nuestras costas subdesarrolladas, pretendiendo que nuestros pueblos hambriados se mimeticen, favoreciendo a minorías que nada nos representan. El sionismo es una secta satánica. Parte de la historia empieza con aquel primer banquero Rothschild y sigue con Rockefeller, Monsanto, Soros, que buscan básicamente apoderarse de todos los recursos del planeta como un instrumento de dominación y acabar con las religiones, especialmente con la única que le hace sombra, que es la Iglesia Católica, socavándola desde adentro. Tal vez el pueblo francés, con los mamelucos amarillos, esté despertando y empiece a desarmar esa trama que lleva casi 250 años. Pregunto, ¿las jornadas de gloria están por arribar? Una de las cosas que nos cuesta entender es hacerle ver a la gente joven, sobre todo los chicos más chicos, el mundo que le toca vivir. Vamos a dar un par de ejemplos, ¿no? The Transition Advocacy Network es la organización benéfica creada por Charlie Evans, que a los 28 años decidió regresar a su sexo original y hoy se moviliza por los jóvenes trans que buscan volver a su sexo original. Evans, luego de 10 años identificado como varón, retornó a su sexo de nacimiento y comenzó a recibir centenas de mensajes de jóvenes transgéneros que buscaban ayuda para retornar a su sexo original. Muchos jóvenes, principalmente en torno a los 20 años, que se habían sometido hace poco tiempo a cirugías de reasignación de sexo, se acercaban a ella para solicitar ayuda y contención al no saber qué hacer tras la decisión tomada. Muchos adolescentes no han encontrado alivio a su disforia de género tras someterse quirúrgicamente, explicó Evans, y ahora recurren a mi organización en búsqueda de una contención, sentenció. La mujer en una entrevista comentó de casos que conocía y cómo la comunidad LGBT había rechazado a estos jóvenes con disforia.
Esto publicó La Gran Época. Como otro caso, los padres de una niña finlandesa de 15 años perdieron la custodia de su hija después de negarse a permitir que se sometiera a un cambio de sexo. La niña exigió que sus padres le permitieran comenzar la terapia hormonal y finalmente la cirugía de extracción de senos. La solicitud fue denegada y ella se enojó cada vez más antes de que una de sus amigas se pusiera en contacto con la policía y presentara un informe penal contra los padres. Los documentos muestran que los amigos la estaban alentando a romper el contacto con sus padres desde el principio. La niña fue tomada por las autoridades y pasó unos meses en un orfanato antes de poder regresar a casa con sus padres, quienes luego planearon regresar a Finlandia. Más tarde ella regresó a la estación de policía con un activista transgénero local y se tomó la decisión de permitirle comenzar el tratamiento hormonal sin siquiera consultar a los padres. Sin dramatizar en exceso, se puede decir que a medida que la voz, la apariencia y la personalidad cambian, es como si hubieran matado a nuestro hijo, dijo la madre de la niña. Como destacamos anteriormente, el número de niños que decían someterse a un tratamiento de cambio de sexo ha explotado desde que los medios y la cultura comenzaron a exagerar las políticas de identidad transgénero. Esto lo publicó Daily Mail. Y ahora escuchen esto. Los buzones para depositar bebés recién nacidos no deseados generaron polémica en Estados Unidos. El buzón dentro del cuartel de bomberos en Indiana se parece a una especie de incubadora postal. Se abre la puerta y se ve que hay suficiente espacio para un paquete mediano. Fue instalado en diciembre, es el séptimo buzón para bebés en el estado de Indiana y está dirigido a las madres que están desesperadas que necesitan ayuda. Son más complejos de lo que parecen a primera vista, dotados con reguladores de temperatura y sensores. Cuando un bebé es puesto adentro, se dispara una alarma silenciosa que alerta a los servicios de emergencia y permite que el niño sea recogido en menos de 5 minutos. El objetivo de los buzones es combatir el infanticidio que ocurre cuando las madres, frecuentemente jóvenes e inseguras, dan a luz completamente solas y no son capaces de hacer frente a esta situación. Estas mujeres jóvenes no quieren ser conocidas o que las vean, especialmente en pequeños pueblos donde todo el mundo conoce a todo el mundo. Estos buzones comenzaron a aparecer por primera vez en Estados Unidos en 2016, pero el concepto se remonta a tiempos medievales. En los últimos 20 años han reaparecido y se pueden encontrar en varios países como Pakistán, Corea del Sur, Polonia, Rusia, Malasia, Alemania y Suiza. Esto lo publicó La Nación. Vean algunas fotos de estos buzones. Otro caso. Un ex empleado de un importante banco canadiense afirma que le dijeron que no tenía esperanza de un ascenso porque era heterosexual. La Comisión Canadiense de Derechos Humanos había desestimado previamente la afirmación de Aren Hagadesh de que se enfrentaba a discriminación en el Banco de Comercio Imperial de Canadá en Toronto debido a su orientación sexual como hombre heterosexual. Hagadesh, quien fue rechazado por múltiples promociones, declaró que su jefe le dijo que se uniera un grupo de hombres homosexuales y bisexuales en la oficina, ya que solo ellos serían promovidos. La jueza Janet Führer dictaminó que el Tribunal Federal de la Comisión había desestimado erróneamente la queja del empleado y ordenó una nueva investigación y reevaluación. Esto lo publicó en Mail Online News. Y el último caso: a los niños de 6 años se les dice que escriban cartas de amor gay para promover la diversidad. La escuela primaria Beswell Dodge enseña a los niños sobre las relaciones LGBT desde una edad temprana, explica la BBC. Esta clase de niños de 6 años está aprendiendo sobre matrimonio homosexual. Todas las edades participan de lecciones LGBT.
La maestra Sara Hobson explica cómo los niños van a salir a ese mundo y encontrarán esta diversidad a su alrededor, y también la encontrarán a una edad temprana, y cuanto más puedan aceptar a esa edad, no lo enfrentarán más adelante, porque los niños aceptarán ahora y aceptarán esa diversidad a su alrededor. Esto publicó Paul Joseph Watson en la BBC. Este es el mundo que les espera a ustedes, muchachos. Este es el mundo que les espera. No sé si están tomando conciencia. Para los más jóvenes, debemos informarles que el archipiélago Gulag, tal cual lo describió en ese libro inolvidable Alexander Solzhenitsyn, trata de las cárceles que Stalin hizo construir en la Siberia a la vera de la red ferroviaria. Era un archipiélago, ya que vistos desde el aire en la fría estepa de Siberia, están salpicadas como islas estas prisiones. Tiene una forma de construcción muy particular, ya que en un tren de carga llegaba al lugar elegido y dejaba todos los materiales necesarios. En otro tren llegaban asignados centenares de prisioneros que debían construir la prisión. No hace falta mencionar el alto porcentaje que sucumbía en el intento. Stalin, el mayor genocida de la historia, agravado porque el genocidio lo cometió con sus propios connacionales, solamente en el frente alemán durante la Segunda Guerra se calcula más de 20 millones de muertos, la mayoría de ellos disidentes al régimen, a quien se le daba un arma cada 2 soldados. En la mayor etapa de represión se estima que no había una sola familia que no tuviese un detenido en Siberia. Esa forma de ejercer el terror le posibilitó controlar la disidencia interna. Los ciudadanos se encerraron sobre sí mismos y su entorno más íntimo. El estalinismo está entre nosotros. Luego de la guerra de los 70, los militares liberales nos dijeron que estaba todo superado. Hubo países donde costó miles, y en algunos casos decenas de miles de muertos instalar el estalinismo. Aquí, sin resistencia, entramos mansito al corral. Gritamos, caceroleamos, encendemos una vela, pero solo para iluminar y avisar que entramos al cadalso. El sistema, en un golpe maestro, nos impone el marxismo, disfrazado de gramscismo, mostrándonos que la alternativa es Macri. Así, para sacarnos esa pesadilla de encima, volvemos al garantismo judicial que va a aumentar exponencialmente la violencia callejera, de la mano del narcotráfico o de una pobreza consolidada que promueve la lucha de clases. Hoy tenemos el caso de los turistas asesinados o con una pierna perdida, y no nos damos cuenta que el turismo es el ingreso económico más sensible por la forma como se difunde la noticia entre las agencias de viaje. El garantismo nos dice que los delincuentes son las víctimas de la sociedad por el abandono a que están sometidos. Gracias a Dios, hay millones de pobres y abandonados por la sociedad que no son delincuentes. Lo que sucede es que indagar en el motivo por el cual se convierten en delincuentes es ingresar a un campo donde los políticos no quieren hacerlo, muchas veces por intereses personales. No se puede pactar con las dificultades, las vences o te vencen. Nosotros elegimos el camino para el que nos colonizaron. La libertad es un bien que se valora cuando se pierde. Recuperarla cuesta infinitamente más que perderla. Un pueblo que no hizo nada para defenderse, menos aún estará preparado para un esfuerzo mayor. Solos nos iremos recluyendo como los rusos. Ellos agrupados por el frío, nosotros por el miedo. Cada barrio, cada edificio será una isla en la ciudad. Ventanas cerradas, rejas, alarmas. Un gulag consentido, pero un gulag al fin. Paulatinamente nuestro mundo será de 4x4. Tendremos miedo de dejar nuestras casas solas. El sistema está armando todo para que no debamos salir de nuestros domicilios. Tendremos miedo por nuestros hijos, de cada uno que se acerque más de lo debido, de detenernos en un semáforo, de regresar de noche. Solo encontraremos la paz entre las 4 paredes. Tendremos miedo por el dinero que guardamos en casa, porque en el banco no es seguro. Viviremos alterados, estresados, consumiendo ansiolíticos, cuidándonos de todo por la presión, la diabetes, el colesterol, el cáncer. Quizá reflexionemos.
pero la batalla estará perdida. Ya habrán mutado la especie. Bueno, vamos a terminar. El gran problema que padecemos en nuestro país es cultural, social, político, filosófico, espiritual y por supuesto ético. Todos estos términos pueden ser resumidos en una sola palabra: obsecuencia, que por llamarla de otra manera más coloquial se define como chupamedismo. Es por esto que nadie se banca el disenso realmente, se busca sumisión ciega mientras se simula un diálogo. Criticar en Argentina, aún con buena leche y manteniéndose al margen de la grieta, te convierte en un sospechoso o directamente en traidor. ¿Traidor a qué o a quién? No sé. De lo que sí estoy seguro es que si no quieres ser marginado, estigmatizado e incluso perseguido, tienes que ir con la corriente. Y eso implica ser como tus pares, aceptar la hipocresía, la falta de honestidad intelectual. ¿Es eso el exilio? Toda crítica es tomada como un ataque personal y formularla te aleja del lugar donde se toman las decisiones. Es algo automático, hasta te empieza a evitar la gente, te convertís en un apestado, un leproso intelectual, un marginado social. Cuando entendamos que lo que la mayoría piensa no significa una realidad o verdad absoluta, tal vez cambien las cosas. Mientras tanto seguiremos padeciendo de todo eso mismo que le criticamos a los títeres que nos gobiernan. Cuando los humanistas dicen que el cambio empieza con uno mismo, tienen razón, ya que desde las bases de una sociedad se construye la idiosincrasia que luego la gobierna. El problema radica allí, les guste o no. Se vienen tiempos difíciles y posiblemente los últimos de esta era de lo que hoy conocemos como Argentina, que más que un todo, en breve se convertirá en la fase final de Argen y Tina. Buenas noches.